Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a empezar con la sesión de la clase del día de hoy. Vamos a ver la materia de legislación económica y financiera. Antes de iniciar, yo creo que esperemos un momentito que se conecten todos. Un momentito que se conecten todos. Ya. Bueno, ya, yo creo que ya estamos todos. Entonces, ya conocen la dinámica, ¿no? La misma dinámica que conversamos en la materia de macro intermedia se va a mantener aquí. Atención a la lista. Ya listo. ¿Están todos? Ya. Wellington Acosta. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Arteaga. Presente. Buenas tardes. Verónica Uchay. Presente. Buenas tardes. Kenneth Becerra. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. John Bravo. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Leonardo Castro. Presente, economista. Buenas tardes. Kevin Cedillo. Kevin Cedillo. Viviana Charcopa. Presente. Buenas tardes. María Contreras. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Yael Escalante. Presente. Buenas tardes. Fernando Falconi. Charles Gia. Presente, economista. Buenas tardes. Damari Gonzabay. Presente. Buenas tardes. Presente, González. González. Listo. Brian Woman. Presente, economista. Buenas tardes. Buenas tardes. María Heredia. Presente. ¿No? María de Los Ángeles Jaime. Presente. Doris Litardo. Presente. ¿No? José Mero. Presente. Buenas tardes. Jessica Morales. Presente. Priscila Muñoz. Presente. Álvaro Pluas. Gardenia Rodas. Presente. Brian Rodríguez. Ayudas, profesor. A ver, ¿quién es? ¿Quién habló? Bueno, Luas.
Plúas. Sí, pero se lo escuchó bien bajito. Ya. Si está el micrófono, si está todo al máximo. Ya. Brian Rodríguez, Presente, economista. ¿no? Kevin Sánchez, Presente, economista. Zuli Torres, En el chat, Zuli y Pluas. listo, ya les puse. Eric, ya está Eric Valverde, María Vargas, Presente, economista. Abraham Viteri, Presente. Profe, buenas tardes. Falconi. buenas tardes. Fernando, ya, Gracias. listo, entonces ya minimizo esto y vamos con la clase del día de hoy. Eco. Dígame. Dígame, Viteri, ¿qué Sí, quería pasó? comentarle algo, antes de que empiece la clase. Lo que sucede es que hay una asignación de la semana 4, pero esa asignación, usted solamente dio una parte, pero no terminó de completarla. Y hay una asignación que, bueno, ya está, ya se caducó. En la semana 4. Sí, ¿No terminamos de ver toda la unidad? no, Ah, ya. porque bueno, usted tenía que salir a algo, pero bueno. Ah, ya, tenía un tribunal, ya me acordé. Sí, sí, sí. Ajá, sí, Ya. exacto. Entonces, ya les voy a poner ahorita. Para que evite la asignación. Sí, ya, ya, Listo. ya. Gracias por Gracias. hacerme acuerdo. Creí que se las había dado. Y entonces, esto es legislación económica financiera. Ya les voy a ampliar el de la semana 4 la tarea. A ver. Y a la semana 4, aquí, las clases, aquí tenían que organizar. Bueno, ya les voy a ampliar el caso. Miren, mejor. Hasta el lunes. Les voy a poner esta tarea, se las voy a poner hasta que la hagan hasta el día lunes, hasta el 14 se las voy a poner. Bien, ya estamos 14. ¿Ya? Ya está puesta la fecha de hasta el 14 de junio, hasta el día lunes, esta parte. Y la de la semana 5, que es ya el debate, o sea, hoy día tenemos el debate. Estamos en la semana 5, igual hasta hoy día era la tarea. Ya les voy a dejar que suban eso, pero hoy día van a hacer el debate. Acá. Esto se los voy a poner también hasta el 14. Está bien. Entonces, tanto la tarea de la semana pasada como la de hoy está para
entrega hasta el día lunes. ¿Ya? Bueno, sí he estado grabando. Sí, se está grabando. Ya. Entonces vamos a comenzar. Me decían que la semana 4 estaba todavía un poco pendiente. Vamos a ver. ¿Y hasta qué parte nos quedamos, Abraham? ¿Hasta qué parte nos quedamos? ¿Te recuerdas? O creo que le dije a alguien que me hiciera recuerdo hasta cuál nos habíamos quedado. Creo que hasta la intervención directa Intervención directa del Estado. del Hasta Estado. aquí. Sí, 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 sí. Ya listo. Entonces, esto corresponde a la número 15. Vamos a terminar de ver la parte que nos habíamos quedado de la unidad 1, lo que es la legislación económica financiera, la unidad, y estábamos viendo lo que es la parte de los roles y funciones del Estado con respecto a la regulación económica y social. Cómo interviene el Estado en el mercado laboral y cómo interviene el Estado en la parte de inversión. El objetivo de estas unidades es aprender a identificar los roles y funciones del Estado en del derecho en el mercado laboral y la inversión. Eso vamos a ver el día de hoy. Vamos, ya habíamos conversado acerca de este tipo de acciones y estábamos viendo lo que es la intervención directa del Estado. ¿Listo? Entonces, estábamos viendo lo que es la intervención del Estado en materia del derecho económico cuando lo hace de manera directa. Ya habíamos conversado, la parte directa es que simplemente el Estado participa directamente sobre las acciones que realiza la ciudadanía. Vamos a ver ahora la parte indirecta. Pase. No me está obedeciendo. ¿Ya? Aquí. A ver, John Bravo, ayúdanos con la lectura de lo que es la gestión indirecta, cuando hablamos Claro, en sí, intervención del profesor. Estado. Listo. Intervención indirecta del Estado, gestión indirecta, aquella donde el Estado para regular la economía lo hace a través de las políticas que condicionan su desenvolvimiento, ejemplo, políticas monetarias, tributarias, de inversiones extranjeras, entre otras. Ejemplo, el Estado se vio forzado a intervenir en aspectos de la economía en el siglo XIX, debido al impacto de la industrialización en su primera fase, donde los gobiernos tuvieron que intervenir para mejorar condiciones de trabajo de la clase obrera. Listo. Entonces, miren, aquí nosotros un poco podemos encontrar de lo que involucra el Estado en las actividades que hace para llevar un control respecto a las actividades que realiza. Recuerden que el Estado, dentro de sus facultades,
dentro de sus facultades que tiene, puede decidir trabajar como interventor o puede decidir trabajar como consumidor. Eso ustedes habían aprendido en principios de macroeconomía, de que el Estado puede, por un lado, realizar actividades de tipo del consumo, como las personas, y puede realizar actividades de tipo de tipo empresarial, como lo realizan las empresas como tal. Nosotros eso habíamos estudiado en microeconomía, en principios de macroeconomía. ¿Ah? A ver, perdón. Vemos este ejemplo, dice, el Estado se vio forzado a intervenir en aspectos de economía en el siglo XIX debido al impacto de la industrialización en su primera fase, donde los gobiernos tuvieron que intervenir para mejorar las condiciones de la clase obrera. Ustedes vieron también un video la semana pasada sobre lo que había ocurrido en Chicago, con los mártires de Chicago, y se ve como si no hubiese existido la intervención del Estado, simplemente los derechos de los trabajadores quizás todavía estuviesen en esas mismas condiciones de aquella época, trabajo de 16 horas, condiciones inclusive sin salubridad, y quién sabe qué otras condiciones si no hubiese habido esta regulación en la cual el, en este caso la empresa privada, en un comienzo se oponía a reformar la parte legislativa para que mejorar los derechos de los trabajadores. Entonces, el Estado tuvo que intervenir. Ya, vimos ese ejemplo. Entonces, en la parte, cuando hablamos de gestión indirecta, nos referimos a que el Estado realiza operativos que lo hace a través de los ministerios, a través de los distintos entes que pueda diseñar o que pueda crear para realizar controles. Entonces, para esto, el Estado realiza las siguientes condiciones. Establece reglas que están relacionadas a la normalidad de equilibrio, a su propia función, a un rol distributivo o un rol de planeación. Entonces, que esto está involucrado a la gestión indirecta que tiene el Estado como tal dentro de sus roles. Entonces, vamos a ver, me ayuda con la lectura. Señorita Yael, nos ayuda con la lectura, por favor, en los roles del Estado en la economía. Señorita Yael, ¿no está? Sí, profesor, disculpe, es que la Ya. escucho cortado porque mi internet está mal, pero ya leo. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, le escucho. Dale nomás. Ok. Puede continuar. Sí, roles del Estado en la economía. El Estado puede asumir todos o algunos de los siguientes roles, dependiendo de la variante del modelo económico que se esté aplicando y sus condiciones coyunturales. Establecer reglas. Esta tarea con rol que se lo ha determinado de reglas de y el ¿Ya? Bueno, parece una pregunta. ¿Ustedes me escuchan bien o es mi conexión o es la conexión de la compañera? No, es la conexión de la compañera, profe. Sí, Ah, ¿verdad? ya. Ya, listo. Entonces pensé que era mi conexión. Bueno, entonces voy a volver a leer, ¿no? Dice, el Estado puede asumir todos o algunos de los siguientes roles, dependiendo de la variante del modelo económico que se está aplicando a sus condiciones coyunturales. Esto nos indica de que de acuerdo a la política que tengan los gobiernos de turno, hay gobiernos que tienen una postura más de derecha, otros que tienen postura más populista, otros que tienen una postura de repente de un pensamiento clásico, otros que tienen un pensamiento más de tipo keynesiano. Hay otros que dicen, no, yo soy de centro, me dirijo para ambos sectores. Hay muchos escenarios y muchas posturas cuando en ejercer
de materia política y económica se refiere, ¿no? Entonces, de acuerdo a los intereses también de los gobernantes de cada época. Entonces, esto de esto va a depender mucho de las reglas del juego. Y esto obviamente va a discernir en las condiciones que estén marcadas a lo que es la parte del qué hacer o cómo trabajar la empresa privada. Y cómo lo va a regular el gobierno como tal. Entonces, cuando hablamos de establecer las reglas, estamos mencionando la parte condicionante, el rol denominado como fijación de reglas de juego, en el que deben de ajustarse los agentes económicos y el propio Estado. Es decir, marcar o delimitar el terreno o el campo de acción que van a tener cada uno de los integrantes que estén dentro del campo jurídico de esa nación. Ustedes saben, por ejemplo, tenemos el municipio de Milagro, tiene su normativa que rige solamente para la ciudad de Milagro. Lo mismo, la ciudad de Guayaquil tiene su normativa única que rige solamente dentro de la ciudad de Guayaquil. Habitantes que residen en Milagro no tienen nada que ver con las políticas que se tomen en la ciudad de Guayaquil y viceversa. Entonces, eso consiste en los roles que hace la economía, ¿no? Esto es con respecto a cómo dentro del derecho, cómo vamos a realizar las actividades comerciales, cómo vamos a realizar las actividades transaccionales, en fin, todo el tipo de actividades que involucra al derecho económico. ¿Ven? Vamos a ver la siguiente condición, que es normalidad y equilibrio. Vamos, ¿en qué consiste este escenario? Ayúdanos con la lectura. Fernanda Vargas, ayúdanos con la lectura, por favor. María Fernanda Vargas. Presente. A ver, ¿nos puede ayudar con la lectura? Sí. Normalidad y equilibrio. Surge de la necesidad de fijar al Estado un ámbito de acción en que éste es insustituible por los privados. La política económica supone existencia de fines y medios, cuya relación logra manifestarse en forma práctica en los instrumentos y objetivos de las variadas políticas. Así se aspira a lograr que sea un ciclo económico estable, impidiendo el estancamiento, el desempleo y la inflación. La estabilización opera con intervención del ente emisor, quien cumple el rol de estabilizar la moneda y el normal funcionamiento. Listo, gracias. Cuando hablamos de uno de los roles del Estado con respecto a lo que es normalidad y equilibrio, significa de que el Estado debe de garantizar de que las actividades que hagamos, actividades comerciales, actividades, todos lo puedan hacer sin afectar las actividades normales. Por ejemplo, ahorita estamos en estado de excepción con esto de la pandemia, de que las clases están regresando. Entonces dicen, bueno, pueden realizar sus actividades, pero cumpliendo ciertos protocolos, ciertos lineamientos y cierto orden, ¿no? Entonces, que eso es lo que establece el Estado dentro de sus capacidades, establece bajo un principio de normalidad y equilibrio los patrones que se deben de seguir en toda actividad comercial que se realiza en un territorio. Tenemos también a lo que se refiere como su rol propio, es decir, a lo que el Estado, por su propia condición de ser Estado, es lo que busca hacer. ¿Sí? A ver, ¿me ayuda con la lectura? Leonardo. Nos ayuda con la lectura, por favor. Leonardo. ¿Está? Rol, función. Ahí está. Es una función del Estado la de contribuir a una asignación socialmente deseable de los recursos. Se trata de una elección en cuanto así será el mercado. ¿Quién va a asignar los recursos o existirá una intervención más o menos voluntaria de parte del Estado destinada a corregir eventuales distorsiones que se lleguen a provocar? Listo. Gracias. Entonces, es Estado por ser Estado, tiene
ciertas facultades que posee y es lo que hace o lo que puede hacer en función del derecho, ¿no? Por eso menciona contribuir a una asignación socialmente deseable de los recursos. Se trata de una elección en cuanto a si será el mercado quien va a asignar los recursos o si será una intervención más o menos voluntaria por parte del Estado de destinar y corregir situaciones que se lleguen a provocar. Es decir, que el rol, por su función propia, él puede actuar o él va a actuar como ente regulador entre un sector y otro sector. Ejemplo, tenemos que para el sistema bancario hay un ente rector, que en este caso es el Banco Central, que es el que se encarga de la tres. Entonces, controla por su función propia, pues el simple hecho de ser Estado, que analiza todas las transacciones, es el que se encarga de realizar el control de cuáles van a ser los componentes de la tasa, cuáles serán los topes máximos o los topes mínimos que le involucran. Detenemos el rol redistributivo. El término redistributivo significa reorganizar algo. O sea, lo que ya está asignado, está funcionando de una manera, el Estado puede, de acuerdo a las necesidades que se determinen, de repente a un sector, captarles más recursos bien puestos para asignarle a otro sector vía subsidios o exoneraciones o algún otro instrumento de política pública para descompensar las diferencias a manera de recursos monetarios, por citar un ejemplo. Entonces me ayudas con la lectura, Verónica, lo que es el rol redistributivo. Rol redistributivo. Correcto. Sí, sí. El Estado asume un rol redistributivo a través de instrumentos fiscales como tasas progresivas a los impuestos. A las economías de hoy aceptan como función del Estado la redistribución de la renta. Como reflexión a esta función, el ejercicio del dejar hacer y de la mano invisible que fue la asignación puede ser eficiente, pero ciega la equidad. La interrogante es si el Estado deberá evitar tal inequidad en la distribución del ingreso o permitir que el ciclo económico se desenvuelva autónoma que permita que la riqueza alcance a todos los participantes. ¿Ya? Ya, entonces, como les mencionaba, el rol del redistributivo es parte de su propiedad del Estado. El Estado, por ser el Estado, tiene muchas condiciones muy particulares, ¿no? Porque recuerden que el gobierno, el Estado, el país, un país cualquiera, puede actuar influyendo el consumo, influyendo el gasto, o contrayendo el consumo, contrayendo el gasto. Entonces, eso puede hacer asignar recursos para un sector de la economía que está afectado. Por ejemplo, se me ocurre entre dos industrias. Tenemos que la industria hotelera está afectada por este tema de que no hay muchas personas que viajan, pero el servicio del transporte resulta que también se ha visto afectado y dice, no, yo lo que voy a hacer es canalizar los recursos en este momento, lo que es la industria de entrega de alimentos rápidos, esto que ingresos. Entonces vamos a hacer que este sector que ha tenido un auge ayude al sector que está comprimido. Entonces lo que hace, asigna, recoge recursos del sector que está con mayor beneficios y los distribuye hacia otro rol. Y eso lo puede hacer cuantas veces lo considere, ya que es propio de su capacidad por el simple hecho de ser Estado como tal, ¿no? Así también tenemos el rol de planeación. Este rol involucra, esto más que un rol, esto es simplemente la condición que el Estado tiene que hacer sí o sí, es de planificar con tiempo los distintos escenarios de materia coyuntural que presentan los estados. Entonces, Kenneth, ayúdanos con la lectura, por favor, de lo que es el rol de la planeación. Hola, profe. A ver, rol planeación, sí. Surge como una actividad estatal con objetivo central, la centralización y ordenación de una variada
y extensa intervención de carácter coyuntural en la economía en que el Estado ha sido aumentado, demostrado en un crecimiento del apartado estatal, requiriendo de un marco que le proporcione sentido a esta maquinaria burocrática. Busca atenuar los efectos negativos derivados de la distribución polarizada de los ingresos y de la distribución de los factores productivos, con el objeto de proporcionar un desarrollo estable y armónico. Correcto, listo. Gracias. Entonces ahí tenemos una pequeña definición de lo que involucra el rol de la planeación. Dado estos roles, esto se va a generar a través de fases, es decir, que estas actividades el Estado no lo hace a la deriva, no lo hace a la intemperie o simplemente porque ya se le ocurrió. Hay un sistema que involucra, como decirlo, fases o pasos que tiene que darse para poder ejecutar cada uno de estos roles. Entonces, en estos tenemos, primero debe de hacer un análisis de la realidad, ver qué es lo que está ocurriendo en un contexto determinado, ver el entorno en el cual se está desempeñando alguna ley en particular, algunas relaciones de comercio, identificar qué es lo que está pasando, cuál es la situación actual. Después viene lo que es la determinación de objetivos y metas. Entonces, ya si estamos en una situación en la cual los niveles de ingresos son relativamente bajos, el comercio está estancado, no hay mucha actividad productiva, entonces dice, no, yo quiero incrementar la actividad productiva, entonces vamos a determinar objetivos y metas basados en lo que nosotros queremos alcanzar, en lo que se quiere llegar a hacer. Entonces para eso se establecen los objetivos y las metas. De ahí viene elaborar el plan. El plan no es nada más que el plan de acción. O sea, ¿qué voy a hacer paso a paso? ¿Cómo lo voy a realizar? Tratando de cubrir todos los escenarios posibles para llevar a cabo un plan de acción. De ahí viene lo que es la ejecución. Obviamente es la ejecución del plan como tal de lo que se va a trabajar. Control de la ejecución. Una vez que ya estamos ejecutando algo, el Estado tiene que verificar que se den las condiciones constantemente. Y finalmente actualización. Esto se refiere a un espectro de retroalimentación en el que se va verificando continuamente cada uno de los escenarios para que esto se desarrolle con normalidad. Continuamos en los roles del Estado en la economía. Vamos viendo cada uno de ellos. ¿Nos ayudas con la lectura? A ver, Damaris, ayúdanos con la lectura, por favor. Sí, profe. ¿Sí se me escucha? Sí. Rol planeación. Surge como una actividad estatal con objetivo central la centralización y ordenación de una variada y extensa intervención de carácter coyuntural en la economía en que el Estado ha ido aumentando, demostrado en un crecimiento del aparato estatal, requiriendo de un marco que le proporcione sentido a esta maquinaria burocrática. Busca atenuar los efectos negativos derivados de la distribución polarizada de los ingresos y de la distribución de los factores productivos con el objeto de proporcionar un desarrollo estable y armónico. Listo, bueno, ahí tenemos, estamos reforzando el concepto del rol de la planeación. ¿Qué pasó? Análisis de la realidad. Ya leyó eso, ¿no? Ya, vamos con la siguiente diapositiva. Continúa. A ver, continúe este mismo, ¿ya? Ejecución. Realizar programas, proyectos, obras y actividades de forma coordinada y orgánica. Control de la ejecución. A fin de lograr que la actividad real de los agentes económicos, fundamentalmente los públicos, se ajusten a los planteamientos del plan, este control incumbe a diferentes órganos según las características del sistema de planificación que se aplique en cada país. Actualización, revisión y modificación del plan. Cuando las circunstancias lo ameriten y fundamentalmente ante cambios no previstos que demanden incremento o disminución de ingresos o necesidad
de reajustar prioridades. Listo, gracias. Entonces, aquí estamos reforzando los roles, ¿no? Ejecución. ¿Cómo hace la ejecución? Por medio de programas, proyectos, obras relacionados a la capacidad que tiene el gobierno como tal. Después viene el control. Tiene que controlar que esa ejecución efectivamente se lleve a cabo, porque si no hay despilfarro de recursos. Hay tantas situaciones que ustedes ya en algún momento han observado en los distintos medios públicos que existen. Esto es con el fin de garantizar de que realmente se cumpla con los objetivos planeados y la planificación que ha hecho inicialmente el gobierno. Actualización y revisión y modificación del plan. Esto siempre se debe de hacer con el fin de que cualquier falla o cualquier dolencia o vacío que pudiera tener la actividad que está haciendo el Estado, se la pueda compensar sobre la partida y de esa manera, si de repente hay una distribución que no está generando el beneficio deseado, simplemente se puede hacer un ajuste para obtener los resultados que el gobierno plantea en un inicio, ¿no? Vamos con lo siguiente, que está encaminado al análisis de la realidad nacional, local o del ámbito territorial, cuáles son las fases de estos roles, la determinación de los objetivos y metas que han de conseguirse y la elaboración del plan. Vamos a un poquito conversar acerca de estos elementos. A ver, señorita Contreras, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Sí, parte de los roles del Estado de la economía, análisis de la realidad nacional, local o del ámbito territorial, análisis que debe cubrir aspectos cualitativos y cuantitativos, que se expresan en estadísticas actualizadas, con la mayor desagregación posible, determinación de objetivos y metas viables que han de conseguirse. Considerada la realidad existente, los medios de que se dispongan y el plazo de las actuaciones, elaboración de un plan, que abarca un proceso específico de recolección, conocimientos, análisis, compatibilización, coordinación, sistemación y organización de los programas, planes locales y sectoriales específicos de las diversas entidades, para presentarlos en un documento unitario y orgánico. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, aquí, esto ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando ya en términos de análisis de derecho como tal. En esto los abogados son especialistas. Para nosotros los economistas lo vemos más desde el punto de vista económico, pero sí es bueno conocer un poco de derecho. Analizar la realidad o el ámbito, cómo se va a desarrollar esta actividad en un territorio específico. Es prácticamente un análisis del entorno. Determinar los objetivos, nuevamente enfocamos que todo debe estar previamente planificado y encaminarse a una ruta que se quiere elaborar. Y obviamente el plan. El plan nos va a indicar el paso a paso cómo debemos de ir desempeñándonos. Se nos acaba el tiempo, lo que vamos a hacer, cerramos la sesión y nos volvemos a conectar para que no quede entrecortada y regresamos para ver lo que es las funciones del Estado. ¿Sí? Entonces nos volvemos a conectar.